Cápsula número 2. Manifestaciones actuales del impacto de la conquista en los pueblos precolombinos de América e identificar el legado cultural indígena y o hispano y sus manifestaciones en el presente. Para comenzar, debemos analizar primero que todo estas dos imágenes para poder orientar, ¿cierto?, cómo la conquista se puede ver de dos maneras distintas. La primera, ¿cierto?, y donde aparece Cristóbal Colón con esta ropa roja, arrodillándose, ¿cierto?, y llegando al continente americano con varios símbolos, como ellos, la espada, por ejemplo, que nos mostraba, ¿cierto?, la fuerza que tenían o la superioridad en armas que tenían los españoles. También el sacerdote, que nos muestra, ¿cierto?, que vienen a evangelizar estos nuevos conquistadores. También la bandera, ¿cierto?, de los reyes de España, donde nos indican que vienen en nombre, ¿cierto?, y representación de los reyes, por lo tanto las tierras que van a conquistar son para soberanía, ¿verdad?, de estos mismos reyes, ¿cierto?, los reyes católicos, los reyes de España, Isabel y Fernando. Podemos ver al costado, ¿cierto?, a los indígenas sumisos, a un grupo de indígenas que está sorprendido por la llegada de los españoles y recibiéndolos en forma sumisa o en forma amable. En cambio, en la imagen que está bajo, ¿cierto?, esta presentación, podemos darnos cuenta que es una imagen violenta, es decir, los indígenas defendiendo su territorio y no recibiendo en forma amable, ¿cierto?, a estos conquistadores. Son dos visiones distintas. No podemos saber cómo fue la realidad porque hay muy pocos registros sobre cómo fue la conquista del continente americano. Y los pocos registros que habían, digamos, principalmente los conquistadores europeos se encargaron de eliminar, de quemar estos registros para borrar básicamente cómo había sido esta conquista. Pero sí podemos considerar el relato oral, ¿cierto? Y el relato de generación en generación que nos cuenta cómo realmente fue la conquista de este territorio, de este continente. ¿Y cuál fue su impacto? Para resumir, vamos a hacer y vamos a analizar, ¿cierto?, este mapa conceptual donde podemos ver el proceso de conquista. Territorial, ¿qué pasa? Que ocupa, ¿cierto?, el continente americano. Europa en el siglo XV y XVI viven un proceso de expansión territorial, donde ocupan el continente americano y una expansión económica del desarrollo del capitalismo. ¿Quiénes de Europa, ¿cierto?, lideraron esta expansión? Fue España y Portugal. España, ¿verdad?, con los reyes católicos y Portugal con Enrique el Navegante en Brasil. En el año 1492, Colón llega a América y se inicia el proceso de conquista, donde se regulaba por la corona a través de la capitulación o capitulaciones. También existía la famosa empresa de conquista dirigida por un capitán, con el fin, ¿cierto?, de la hueste para obtener riquezas. La hueste es las personas que venían, ¿cierto?, a hacer la conquista. En nuestro territorio, ¿cierto?, el primero en llegar fue Diego de Almagro en este proceso de descubrimiento, entre comillas, de Chile. Descubrimiento porque Chile, el territorio ya existía, no con el nombre que estoy diciendo en este momento, pero sí las personas, ¿cierto? Habían personas acá como los indígenas que trabajamos en la cápsula número 1. Luego de Diego de Almagro, ¿cierto?, llega a este territorio Pedro de Valdivia. Inicia entonces el proceso de conquista del territorio de Chile. Funda el Cabildo de Santiago, funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, reparte premios entre ellos a los conquistadores y reconoce y ocupa el territorio. Para ello sí se enfrenta con una resistencia indígena. De igual manera, ¿cierto?, se produce el mestizaje. El impacto de la conquista, ¿cierto?, en América, la conquista provocó cambios drásticos en los pueblos originarios de América. Uno de ellos fue que la población disminuyó debido a los malos tratos y a las enfermedades que traían los españoles. ¿Cuáles fueron entonces los impactos de la conquista de América sobre el pueblo indígena? Principalmente las consecuencias que destacan
por su importancia en la conquista de América son la desaparición de los sistemas políticos y también organizativos de los pueblos indígenas, aunque en cada región ocurrió en momentos diferentes. Desaparición de numerosas lenguas autóctonas y la casi extinción, ¿cierto?, de otras lenguas. Además, existe un impacto político. Sus formas de organización desaparecieron y los pueblos fueron, en su mayoría, sometidos al sistema de administración español. Existe, por otra parte, un impacto económico. Se modifican los sistemas de trabajo y la naturaleza fue considerada una fuente de riqueza que se debía explotar. En el área psicológica podemos darnos cuenta de un impacto que se debió, ¿cierto? Perdón, a la desarticulación que afectó a su cultura, religión y modos de vida. Culturalmente se instauró el idioma español. Los españoles impusieron, ¿cierto?, una nueva religión. En el caso del territorio chileno, ¿cierto?, la religión católica. A esto, ¿cierto?, se manifestó en una drástica caída también de la fertilidad, abortos e infanticidios y dramáticos suicidios colectivos. Por otra parte, las guerras entre españoles e indígenas diezmaron a un considerable número de población masculina y alteraron la organización familiar. La conquista constituyó un violento choque de civilizaciones, tras el cual se desestructuró el mundo de los pueblos originarios. Estos fueron obligados a someterse a la dominación de los europeos, que les impusieron su lengua, religión y cultura, además de distintas formas de trabajo forzados y a la servidumbre. Pero no podemos dejar de hablar sobre el legado cultural. Los saberes ancestrales ocupan un lugar central en la ciencia moderna. Sus conocimientos sobre agricultura, minería, cuidado de la salud, pesca, caza, astronomía, hidráulica y construcción, solo por mencionar algunos, son la base de las actividades que sostienen a diversas sociedades del mundo.